en la comunidad venezolana en Estados Unidos tras la aprobación del estatus de protección temporal. Hay celebraciones en la calle, gente que está aplicando, pero como toda noticia genera desinformación, lo importante siempre es aclarar. Y yo estaba revisando en redes sociales y me encantó un planteamiento que hizo, me dio curiosidad, que hizo el doctor John de la Vega, quien está acompañándome, porque él decía en el tweet que leí que las personas que habían vivido en otros países, en un tercer país previo, no eran tan elegibles. Ya tú me vas a aclarar bien el tema, John, porque por supuesto, bueno, hay mucha algarabía, todo el mundo quiere su TPS, TPS somos todos, pero ¿cuál es la realidad del aplicante? ¿Qué debe saber antes de tomar esta decisión? Sí, Orián, y como ya sabrás, la comunidad venezolana en los Estados Unidos va a conseguir miles de venezolanos que vivieron en un tercer país o que tienen una doble nacionalidad y se encuentran en estos momentos en los Estados Unidos. Entonces, quiero esos dos casos. Yo tengo doble nacionalidad, pero estoy pidiendo asilo porque vamos a hablar las cosas por su nombre. La gente aplica el asilo político como una opción para ganar tiempo mientras define su estatus aquí en el país. Eso para nadie es un secreto y eso es un derecho que cada quien tiene de ¿Qué pasa si yo tengo una doble nacionalidad, por ejemplo? Cuando hablamos del tema del TPS, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Si llegaste a los Estados Unidos y entraste a los Estados Unidos con el pasaporte de la segunda nacionalidad, en ese momento, cuando envíes tu solicitud, esto no te imposibilitaría pedir el asilo, esto no te imposibilitaría pedir el TPS. Sin embargo, el funcionario puede tomar este elemento en consideración cuando adjudique tu solicitud. ¿Qué significa esto? Que tienes que enviar pruebas para demostrar de que tú no te has establecido firmemente en ningún otro país y que has estado en Venezuela, residido en Venezuela y que no has demostrado que te has quedado en otro país de manera permanente. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo viví en Panamá 3 años y no me gustó Panamá y decidí venir para acá y aplicar a asilo. Al asilo. Y ahora veo la opción del TPS. ¿Puedo aplicar? Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Como te dije, no imposibilitaría el aplicar un TPS. Sin embargo, el funcionario quiere ver información de que no te has establecido firmemente en un tercer país. ¿Qué significa esto? Si el oficial revisa tu información y tuviste algún tipo de estatus de permanencia en ese país o tuviste algún tipo de empleo por una cantidad de años significante, en ese momento el oficial puede utilizar esas pruebas para balancear y ver si te va a aprobar o no tu caso de TPS. Es interesante porque la frase es: todo el mundo puede aplicar a calado, todo el mundo puede aplicar que llegó antes de tal día, pero como todo tiene su letra chiquita, es importante saber esto. Sí. Y mucha gente hace, digamos, porque como tú no demuestras que viviste en un país cuando de repente en tu pasaporte puede estar, ¿no?, ese sello de entrada a un país tal año y saliendo, ¿no? Sí, ellos te van además aquí todo se sabe, ¿no? Ellos te van a solicitar exactamente dónde has estado en tus últimas direcciones, si has tenido estatus en algún otro país y las condiciones migratorias que has tenido en un tercer país. Y claro, todos pueden solicitar el TPS, pero no significa que todos vayan a ser aprobados. Entonces, es parte del problema. Me gusta. Todos lo pueden pedir, pero no todos lo van a aprobar. Es interesante porque de verdad yo sí creo que hay mucha desinformación. Otro ejemplo, si yo estoy solicitando asilo político, que es lo que la mayoría de los venezolanos han solicitado, eso no es para nadie un secreto. Y entendemos, por supuesto, las condiciones que hay en Venezuela, cada quien tiene una historia. Todavía no me han llamado para mi entrevista. ¿Debería dejar eso así y aplicar el TPS o recomendarías, aunque sé que es una decisión personal, permanecer esperando o me voy al TPS? Bueno, honestamente, si tienes un proceso de asilo en este momento y te encuentras esperando tu entrevista, el TPS sería otro método de protección adicional. Tú puedes llevar ambos procesos en paralelo y es algo que están recomendando la mayoría de los abogados en estos momentos. Claro, caso por caso tienes que analizar cada caso qué es lo que necesitas en estos momentos, pero son procesos migratorios que puedes mantener en paralelos y que es recomendable en estos momentos por la mayoría de los abogados. John, el tema de la espera, porque muchos casos de asilo están pendientes. Yo conozco gente del 2014 que ni siquiera tienen esperanza de que los llamen. ¿Tú crees que este proceso va a ser un poco más rápido o va a ser igual que el otro? Bueno, tenemos yo creo que más de 250.000 venezolanos que van a estar aplicando para el TPS. Sí. Así, y ya nos hemos dado cuenta si con menos cantidad en el tema de asilo anual no podemos, ¿cómo se puede decir?, adjudicar todas.
imagínate con 250.000 solicitudes cómo se va a poner el proceso. Así que esperamos que el Servicio de Inmigración haga un update, se mejore y vaya a procesar esto lo antes posible. Porque estamos todavía en pandemia y todavía no están todos los funcionarios trabajando, eso hay que recordarlo. Sí, entonces estamos esperando que ojalá que tarde de 8 a 12 semanas, es lo que estamos esperando. Sin embargo, después de la pandemia, como tú dices, el tema de la pandemia, sí, el tema del Servicio de Inmigración hoy en día, la cantidad de personal que tienen, esto va a afectar al tiempo que puedan tardar. Voy con otro tema. Yo vine y tengo visa de estudiante. Llegué aquí a Estados Unidos, conseguí una institución universitaria, tengo cómo pagarla y estoy siendo estudiante. Pero recordemos que el estudiante no puede trabajar. ¿Sería una buena opción acogerme a un TPS? Bueno, y cualquier persona que tenga algún tipo de visado para estar en los Estados Unidos tiene que revisar las regulaciones del visado, porque si un visado te restringe a que no puedas trabajar en los Estados Unidos y de pronto recibas un permiso de trabajo y empiezas a trabajar 40 horas a la semana, tienes que tener cuidado con eso porque sería una inconsistencia y sería entonces que no estuvieras siguiendo las regulaciones de tu visado. Claro, asesoría legal en confidencialidad. Claro, tienen que llamarte a ti y decir, mira, este es mi caso real, y entonces tú poder decirle a la gente, mira, usted mejor que ese donde está, o puede aplicar, ¿cierto? Claro, porque habría que ver también las intenciones de la persona que tiene en ese momento. Hay personas que se quieren regresar el próximo mes a su país. En cambio, hay personas que dicen, mira, yo me quiero quedar, yo voy a hacer lo que pueda para quedarme. Claro. Y entonces ya ves las intenciones de la persona. Además, hay una realidad, ¿no? Es que la gente tiene que informarse muy bien, porque estos son procesos que salen bien, excelente, salen mal, puede significar, ¿verdad? Acuérdate que si te encuentras de manera indocumentada en estos momentos, envía una solicitud de TPS y te la niegan, el gobierno puede iniciar un proceso que se llamaría un proceso de remoción en tu contra, porque en ese momento ya no tienes ningún tipo de estatus en los Estados Unidos. Ay, Dios mío. Y sabes cómo va a terminar eso, me imagino. ¿Sabes cómo eso va en el aeropuerto de vuelta? No, te digo, en el sentido de que sabes que con las miles de personas que capaz que no puedan calificar y no tenían ningún otro tipo de proceso, porque si tienes un proceso de asilo, usualmente lo que va a hacer el gobierno es que simplemente, ok, te negamos el TPS, pero sigue en tu proceso de asilo, espera tu entrevista. Pero si no tienes absolutamente nada y no calificas y llegas a enviar eso de la manera incorrecta, el gobierno ya puede entonces en ese momento decidir si quiere empezar un proceso de remoción. ¿Ves? Me gusta lo que estás hablando y lo voy a poner por todos lados, porque realmente mucha gente no tiene esta información y la gente está como, lo que yo pruebo mi TPS. Es mejor documentarse antes que cometas un error que puede resultar muy malo. Ahora, otro tema que a mí me llama la atención: muchos venezolanos, luego de la suspensión de los vuelos, tú sabes que para llegar acá tienen que pasar por un tercer país. Yo podría, independientemente que haya pasado por Panamá o haya pasado por México o por República Dominicana, yo puedo llegar aquí y aplicar un TPS. Sí, llegué antes. Ya sabes que como todo es caso por caso, pero habría que ver las intenciones y si de verdad te estableciste firmemente en ese país. Okay. Si estuviste 2-3 horas en ese tercer país y era simplemente una escala, ese es el argumento en ese momento, porque no hay ningún tipo, no te estableciste, no tenías una vivienda, no tenías trabajo, no tenías una educación allí, simplemente pasaste 2-3 horas por el aeropuerto, que hoy en día para llegar a Estados Unidos desde Venezuela es así. Claro. Entonces, pero como te digo, tienes que buscar asesoría para que se explique de la manera correcta, claro. Pero esperamos que eso no vaya a ser un impedimento y que no vayan a utilizar eso, el Servicio de Inmigración, para negar casos. Ya para concluir, John, y te agradezco profundamente, y estoy seguro que no va a ser la primera conversación que vamos a tener, porque inmigración es un tema muy complejo. A mí me ha llamado poderosamente la atención desde que vivo aquí, porque me parece que es un árbol con 150.000 millones de ramas, donde si yo no hubiese sido periodista, creo que me hubiese gustado por lo menos entender ese mundo. Es súper interesante el tema de las planillas, toda la estrategia que se debe armar, que no es simple. Tu recomendación para la gente sería sin duda darle la información antes de aplicar, ¿verdad? Someter, como cuando uno dice, bueno, yo me voy a operar, pero déjame hablar por lo menos con 2 médicos, a ver qué me dicen. Claro, y tú tampoco llegas al cuarto donde te van a operar, a la sala de operaciones, y dices, bueno, aquí está ya la pierna, sino que hay maneras de analizarlo, y por lo menos nosotros, la idea es que se analice el caso primero, antes de comenzar un proceso de TPS, para que las personas sepan los beneficios y consecuencias si deciden pedir el TPS. Okay. Por último, porque ya estoy tan entusiasmado que no quiero ni terminar. ¿Tú ves esta medida positiva? ¿Crees que fue la mejor opción que se pudo hacer? ¿O hay otra que crees que pudo haber sido mucho más benefactor, más positiva, más para los venezolanos?
Claro, bueno, basado en la situación que tenemos hoy en día y cómo ha estado el tema de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, me parece que ha sido una opción excelente porque les da un estatus legal, aunque sea temporal, pero es legal y pueden conseguir un permiso de trabajo y estar aquí en los Estados Unidos de manera tranquila, en el sentido de que no tienen que preocuparse de que vayan a ser deportados a Venezuela hoy en día, donde la crisis, como ya sabemos, es insostenible. Y me parece que de verdad fue excelente y lo aplaudí, lo celebré por parte de que la administración del presidente Joe Biden lo haya hecho. John, gracias, y que la gente te contacte porque realmente la información y alguien que le hable a uno claro es vital. Yo cuando llegué a este país, yo conocía muchos abogados, muchos, como 3, y yo creo que la química que puedas tener con tu abogado, que te dé la confianza que lo puedas llamar y decirle, esta es mi situación, para mí es la regla número 1 para poder sentirte cómodo en un trámite que tú sabes cuándo comienza y no sabes cuándo termina. Así es. Entonces, por último, se me olvida, tú sabes que el TPS, a diferencia de lo que lo recuerdo ahorita, te da una opción de viaje. ¿Tú recomiendas a una persona que tenga un TPS viajar? Esa es una pregunta que me han hecho bastante. Porque la gente dice, ahora puedo viajar. Y yo digo, yo quiero saber si puedes sacar, basado en un TPS, en una aprobación de TPS, puedes solicitar un permiso de viaje. Sin embargo, hay que recordar que si sales con este permiso de viaje y cuando trates de ingresar a los Estados Unidos, en ese momento el oficial de aduana puede decidir o no si eres admisible a los Estados Unidos. No es un derecho concreto, es a discreción en ese momento del oficial y ya sabes que... en consecuencia, lo mejor que es usted tranquilito, siga en su casa y siga trabajando y echándole ganas. Creo yo, porque bueno, uno nunca sabe, hay mucho lo que puedes perder. Y la aduana, tú sabes cómo se pone, y con los venezolanos, ya sabemos los últimos años cómo ha sido el tema de la aduana con los venezolanos, el cuartico. Entonces... sí, cancelado, no, nada que ver con eso. Está bien, gracias, John, un placer. Gracias a ti, Orián, estamos a la orden, cualquier cosa me avisas, ¿ok? Que tengas buen día, gracias. Igual, cuídate.